Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de nuevo. Bueno, pues hoy traigo un vídeo que es remasterizado. ¿Qué quiere decir esto? Esto es un vídeo que ya subí hace un tiempo, hace un par de años o cosas así, al canal. Lo subí en dos partes y bueno, era demasiado extenso, tenía muchas partes que en verdad no tenían ningún valor, entonces he decidido remasterizarlo, cortar las partes menos interesantes, dejar la esencia del vídeo y mejorarlo un poco. Porque creo que es un vídeo bastante interesante, pero la verdad que no ha tenido muchas visualizaciones. Así que bueno, espero que os guste el vídeo y que os resulte interesante. Y si es así, pues nada, que me dejéis ahí algún like. Si no os gusta, pues nada, me deis un dislike, me dejáis algún comentario. Si es la primera vez que está por el canal, pues date una vuelta y mira a ver el contenido que hay, a ver si te gusta y te interesa. Y si es así, pues nada, suscríbete, actívate la campanita, etcétera, etcétera. Así que nos vamos a ver el vídeo, ¿vale? ¡Hasta ahora! Bienvenidos al canal. En esta ocasión traemos un pequeño módulo electrónico. Esto es de un horno Siemens de gama alta. Y bueno, este módulo es la fuente de alimentación. El horno, pues evidentemente no enciende nada. Lo primero que hice fue comprobar tensiones de salida en este módulo y no daba ninguna salida. Ya observándolo un poco más detenidamente, pues ya observé que aquí tenía una resistencia SMD quemada, en principio. Y ya después, fijándome más detenidamente, pues si podéis ver ahí, ese circuito integrado, que es un oscilador regulador SMD, pues también tiene pega un pepinazo ahí. Entonces, pues está claro que se ha ido el oscilador regulador. Esta resistencia que va en serie con la salida del regulador y va a un MOSFET que va aquí por esta cara, a ver si lo podéis ver. Ahí va, lo veis. Y creo, yo estaba haciendo una medida y creo que el MOSFET también está dañado. Entonces seguramente pues habrá que sustituir las tres piezas. Problema que tengo, que esta resistencia SMD pues no sé el valor que tiene. He encontrado por ahí un esquemita, pero en el esquema no trae valor esa resistencia. No sé si es que es un fusible, una resistencia fusible. Y bueno, en principio vamos a hacer unas pruebas. Vamos a comprobar si el MOSFET está bien o hay que cambiarlo también. Bueno, pues ya dicho esto, vamos a meterle mano. Vamos a intentar también hacer una prueba por si acaso no conseguimos solucionar el tema, a ver si podemos alimentar, una vez que quitemos el circuito integrado y el MOSFET que esté dañado, podemos alimentar el módulo con una fuente de alimentación externa de 12 voltios y tenemos los voltajes de salida correctos, porque si ese es el caso, pues también sería una opción a tener en cuenta. En vez de cambiar estos componentes, poner otra fuente de alimentación, que total, el precio de una pequeña fuente de alimentación serían unos 15 euros aproximadamente, que también sería una reparación bastante viable. Bueno, pues vamos manos a la obra. Lo primero que voy a hacer es sacarla de la carcasita esta, vale. Bueno, antes que nada vamos a alimentar el módulo y vamos a hacer las comprobaciones pertinentes de medida de tensiones para ver si localizamos. Ya sabemos más o menos dónde está el fallo, pero por si acaso. Vale, lo primero que he hecho es alimentarlo. Vamos a comprobar entrada de corriente, que sería este punto y este. Podéis ver ahí, 240 voltios. Ahora tenemos el rectificador y la salida de nuestro rectificador. Vamos a darle la vuelta para verlo más fácil. Aquí están los diodos rectificadores, lo podéis ver ahí. Entonces la salida serán estos capacitores de ahí. Vamos a medir 174 y aquí tengo los 340.
y aquí otros 170 y tantos. Vale, bueno, pues como podéis ver, nuestro rectificador y nuestro filtro y tal está correcto, pero vamos a bajarle la escala, vamos a ponerlo en 20. Nuestras salidas, que serían en este conector de aquí, pues aquí no tenemos, bueno, aquí tenemos 3,50 voltios, que creo que es insuficiente, pero bueno, puede ser 4, 4,48, 4,50, 4,49. Bueno, tengo prácticamente 5 voltios. Aquí. Esta fuente creo que entrega más 5 y más 12. De todas formas, vamos a ver la salida en nuestro MOSFET, perdón, en este diodo, que es la salida del chopper. A ver qué tensiones tenemos. Vamos a medir por aquí. En este punto, por ejemplo. Aquí tenemos 0 voltios. Podéis ver. Y en el otro condensador, que creo que es, bueno, es lo mismo. El otro condensador es este de aquí. Sí, pero va a ser la misma medida. Vale. Aquí, como podéis ver, tenemos 0 patatero. 0 voltios. Y la salida del chopper, vamos a poner un alterne. La salida del chopper sería esta. No nos mide, efectivamente, aunque tuviéramos salida quizás no nos mediría porque esto viene a una frecuencia. Pero si medimos después del diodo rectificador, que sería aquí, el diodo rectificador sería este. Aquí tendríamos que tener salida. Podéis ver, no tenemos. Bueno, en principio, como podéis ver, aquí las tensiones que deberíamos de tener, que sería más 12 más 5, pues no parece más 5 que si la tenemos aquí. Bueno, no más 5, tenemos 2 voltios, 2,9, 3 voltios, una tensión insuficiente. Y la salida de nuestro chope tampoco tenemos tensión, luego entonces nos faltan tensiones. Vale, otra medida que vamos a hacer es medir la resistencia esa que se ve quemada, a ver cuánto mide. No sé qué valor tendrá, vamos a ponerlo en la escala de 20K, por ejemplo. Vale. Y si medimos esta resistencia, pues como podéis ver, que no sé si es un fusible, una resistencia de 0 ohmios, o no sé el valor que tendrá. Esto me da un circuito abierto. Vamos a ponerlo en 20K. Pues igualmente, me da circuito abierto. Vamos a medir el oscilador. No tengo aquí a mano ahora el datasheet, pero bueno, ahora buscaré el datasheet. Pero voy buscando a ver si encuentro algún corte. En principio no veo ningún corto, sobre todo en esta patilla de aquí, que es la que viene aquí. ¿Veis? Pero no parece que haya ningún corto por aquí. Eso es buena señal. Pero ahí se ve un poquillo tiznado. Quizás a lo mejor no esté malo. Quizás a lo mejor no esté malo nuestro circuito integrado. El MOSFET sí parece que está malo. Quizás sea solo el MOSFET. Bueno, vamos a desmontar el MOSFET. Vamos a desmontar el MOSFET. Que parece que ahí tenemos un pequeño corto. Porque yo creo que la resistencia que se ha ido creo que es un fusible. Y posiblemente ha podido suceder que se ha hecho un corto en el MOSFET y ha protegido nuestro oscilador, el fusible lo ha protegido. Si es que es un fusible, que lo tengo todavía que averiguar. Bueno, pues ya he desoldado
nuestro MOSFET está aquí. Y efectivamente el MOSFET pues está en corto. Podemos ver aquí claramente. ¿Veis? El MOSFET está en corto. Después estaba investigando la resistencia que se veía quemar, que es esta, está abierta. La he medido. Está en la escala de 20 megas. Y nada. Esta resistencia está abierta, pero no sabemos qué valor tiene. Yo calculo que puede ser de unos 100 ohmios o cosas así. Después ya también comprobando me he dado cuenta que aquí otra resistencia. Esta sería la R22, la que se ve quemar, que no sabemos el valor. Que va al gate del MOSFET. Después, en el source, en la salida, teníamos aquí otra resistencia que ya la he desoldado. ¿Veis? Que va conectada aquí. Y esta resistencia la tengo aquí. Esta hormiguita que veis aquí es la R25. La R25 que va a la salida de nuestro MOSFET también está abierta. Como podéis ver, la escala de 20 megas me marca circuito abierto. No sé si vais. No voy a poder poneros el tester ahora mismo aquí para que lo veáis porque está muy ampliada la imagen. Pero vamos, está abierta. Esta ya la tenemos. Tampoco sé ver el valor que tiene. Creo que he apreciado a ver un 4, un 7, algo así. Creo que es de 47 ohmios. Y ahora vamos a ir a los dos diodos Zener, que también van en serie con la salida del MOSFET y entran al chopper. Son los que regulan la tensión de entrada al chopper. Como podéis ver, esto sería en directa. Me marca un cortocircuito. Y si invierto las patillas, en inversa también me marca otro cortocircuito. Y este otro Zener, creo que son Zener, pero bueno, pues igual. Cortocircuito por un lado. Y si invertimos las patillas, bueno, lo podéis ver que están en corto los dos. O sea, tenemos en corto nuestro MOSFET, las dos resistencias, R22 y R25, y los dos diodos que serían el D12 y D17. El problema es que el MOSFET tiene un sustituto, pero los Zener no sé qué valores tienen, ni la resistencia tampoco sé a ciencia cierta qué valores tienen. La resistencia quizás sería más fácil, pero los Zener en principio no sabemos los voltajes que trabajan. Al no saber los voltajes, pues no sabemos qué Zener podemos sustituir. He buscado por ahí esquemas y tal, pero los esquemas que he encontrado pues no tienen tampoco el valor de los Zener. Entonces me veo en el dilema de que quizás no sea viable la reparación. Bueno, pues en vista de que tenemos varios componentes afectados y no sabemos los valores de los componentes, al final he decidido sustituir esta fuente por otra, no por la original, porque la original cuesta alrededor de 100 euros, es súper cara. Entonces he comprado esta, que me ha costado 16,50, una fuente de alimentación conmutada, salida de 12 voltios, esta de 25 vatios, tiene un poquito más de potencia incluso que esta, y la salida es de 12 voltios. Aquí tenemos un pequeño regulador que podremos ajustar un poco los voltajes, porque esta tarjeta, si os fijáis, es de 9 voltios, pero tiene una peculiaridad. Esta tarjeta, además de los 9,6 voltios de salida que nos da, también nos da una señal cuadrada de 5 voltios aproximadamente, 50 Hz. Entonces, ¿qué pasa? Que esta señal sale de este terminal de aquí.
de este terminal central. Esta señal viene por esta parte del circuito. En principio, la parte que se ha estropeado es esta de aquí. Esta parte del circuito, bueno, la entrada de corriente también nos contaría, porque tendremos que coger corriente. Yo lo que haré ahora es que aislaré esta zona y también aislaré la salida para poder yo después meter corriente con mi fuente de alimentación por algún punto aquí en estos puntos de aquí. Aquí y aquí tengo que meter corriente y negativo y negativo. O sea, meteríamos por un punto de esto y por otro punto de esto, para positivo y negativo. Y esta parte del circuito la dejaríamos operativa. Lo que es entrada de corriente que entra aquí, circuito rectificado que tenemos aquí una parte que viene para acá, que es la que alimenta esta zona del circuito. Entonces, más o menos vendría por aquí. Y toda esta zona del circuito la vamos a aprovechar para obtener nuestra señal cuadrada de 50 Hz. Aproximadamente, no sé si recordáis la medida que tomamos aquí el otro día, que daba unos 4 o 5 voltios. Pues esa tensión es la que viene por esto. Básicamente es un flip-flop. Veis que lleva dos transistores aquí, flip-flop, y lleva un octacoplador para separar eléctricamente esta parte de esta. Simplemente, ni más ni menos. Lo primero que vamos a hacer es anular la salida de nuestro diodo. Lo vamos a meter corriente después por aquí. Entonces vamos a desoldar este diodo. Los puntos donde vamos a meter corriente pues van a ser estos dos, por ejemplo. Entonces vamos a coger positivo, pues tenemos aquí nuestros condensadores que nos dice la polaridad. Positivo es este. Lo vamos a aprovechar de donde hemos sacado el diodo. Vamos a poner nuestro positivo ahí. Vale, ahí va a ser nuestra entrada de positivo. Y para el negativo, pues vamos a ver otro punto para el negativo. El negativo, vamos a poner aquí. Pues ya tenemos nuestro positivo y nuestro negativo para meter nosotros la alimentación de la fuente. Ahora tenemos que aislar la parte que no nos interesa. ¿Cuál es la parte que no nos interesa? Pues toda esta parte de aquí. Tenemos nuestro puente rectificador aquí. Y la entrada de corriente viene en estos condensadores de aquí. Este condensador lo voy a dejar. Vale. Vale, viene aquí una bobina. Vale. Se nos entra por la bobina. Quitando la bobina esta ya aislamos. Vamos a quitar esta bobina. Bueno, vale, pues ya teniendo esto ya tenemos aislado las dos zonas. Ahora yo lo que quiero es alimentar, conectar los cables de alimentación. Los cables de alimentación, pues como tenemos aquí las entradas, pues nada, los vamos a conectar directamente a nuestras entradas de 220 para alimentar este módulo. Está aquí uno, vamos a hacer primero este año. Otra cosa es la toma de tierra también, que también tenemos que usar un cable para puentear la toma de tierra. Esta va a ser nuestra entrada de corriente. Bueno, aquí ya podéis ver el montaje, ya está hecho. Se ha cortado antes la grabación y no se ha visto todo, pero bueno, en principio pues hemos aislado, hemos quitado aquí una bobina que había para aislar esta parte de aquí del circuito, y la salida pues hemos quitado el diodo rectificador de la salida. Hemos soldado los cables para... Esta es la salida de la fuente de alimentación, la he regulado a 10 voltios, que es el mínimo que me da, y le metemos corriente aquí. Y de aquí, con este cable marrón y este blanco, tomo los 220 voltios para alimentar esta fuente. Ahora voy a conectarla.
vamos a ver las medidas que tenemos. Vale, pues tenemos que tener, este es negativo, la salida es de más 5, de más 9, que en este caso son más 10 lo que vamos a tener. Que estoy en alterna, perdón. Ahora. Ahí tenéis 9,7, 9,8, más o menos 10 voltios. En verdad deberían de ser 9,6, pero bueno. Y aquí igual. Y después tenemos aquí la patilla central, que aquí sería la señal cuadrada. Veis que mide un poquito de tensión, vamos a ponerlo en alterna. Aquí. Veis que tenemos ahí una pequeña tensión de 1,5 aproximadamente, que esa es nuestra señal cuadrada de 50 Hz. He probado a medir los hercios, pero claro, como es poca tensión, no me los mide. No es capaz de... es muy poca tensión. Entonces no me los mide. Pero bueno, esto ya es cuestión de montarlo en el horno y probarlo a ver qué tal. Bueno, pues aquí ya podéis ver el módulo que lo hemos montado en el horno, y le vamos a dar corriente, lo vamos a probar. Aquí veis también el módulo que hemos intentado reparar y el módulo de alimentación que le hemos añadido. Aquí ya le hemos dado corriente, lo vamos a poner en hora, dándole aquí a este botoncito, un poquito más, son las 14:32. Ahí está, y ya podéis ver que se ha encendido el LED verde de la fuente de alimentación, está trabajando. Así que nada, espero que os haya resultado interesante este vídeo, que hayáis aprendido otra técnica de cómo poder reparar cuando es complicada la reparación, pues de qué forma se puede solucionar este problema. Aquí lo veis ya que está trabajando. Y si es así, si te ha gustado, pues déjanos un like. Si no te ha gustado, danos un dislike o un comentario y nos vemos en el próximo. ¡Adiós!